Oramos un momento al Señor pidiendo su dirección, sí. Señor, en esta mañana te pedimos que tú nos sigas acompañando. Necesitamos que tú guíes nuestros pensamientos. Queremos que nuestros pensamientos sean tus pensamientos, Señor. Ver la vida como tú la ves. Te pedimos que nos ayudes a través de tu palabra, con la guía de tu Espíritu, a derribar y cambiar lo que tengas que cambiar para ser herramientas útiles en tus manos, siervos tuyos que con fidelidad abren las Escrituras y hablan a los corazones. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la sesión en esta mañana, en esta tarde también, que tú estés aquí con mis hermanos, que bendigas sus ministerios, sus congregaciones, su labor ardua de abrir la palabra y de ser fieles embajadores tuyos delante de los hombres. Gracias por este privilegio tan grande de estar a tu servicio. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Quisiera invitaros en esta mañana, hermanos, a que sea cual sea vuestra postura sobre este tema, vengamos con un corazón abierto a escuchar los argumentos, aunque al final de esta mañana tu conclusión sea que no estás de acuerdo con nada de lo que he dicho, al menos os invito a aprovechar la oportunidad de escuchar una crítica respecto a la psicología, algo que no es muy común, hemos de decir. A favor de la psicología vamos a escuchar mucha literatura, muchas conferencias, muchos eventos, pero una crítica como vamos a escuchar hoy, pues es una oportunidad para al menos recibirla, analizarla, meditarla en nuestros corazones. En la primera charla me gustaría centrarme en esas psicomentiras, esos conceptos que han entrado dentro de nuestra iglesia y los tenemos asumidísimos, pero necesitamos replantearlos. Y en la segunda charla, después del descanso, hablaríamos más específicamente de la suficiencia de las Escrituras, cómo ver y entender esa suficiencia. Así que empezando con este tema de las psicomentiras. Hemos de remontarnos al Edén para entender que Adán y Eva hablaban verdad con Dios, Dios hablaba verdad con ellos y es la serpiente la que empieza a meter otro discurso diferente, ¿verdad? Una cosmovisión diferente de la vida. La realidad es la misma, la que les rodeaba, pero Satanás lo que hace es ofrecerles un punto de vista diferente donde todo cobra otro sentido. Entonces el problema es otro, el problema ya no es comer del fruto, es que Dios les está privando comer del fruto. La solución es otra, la perspectiva de la vida es otra, y aquello es lo que encamina a Adán y Eva a dar un paso en esa dirección. Somos todos nosotros, hemos sido creados como receptores de revelación. Dicho de otra manera, Dios crea todas las cosas con su voz, Dios dijo sea la luz y fue la luz, pero Dios creó a Adán y Eva con sus manos para depender de su voz. Hemos sido diseñados para escuchar la voz de Dios y según la voz de Dios que escuchamos, todo a nuestro alrededor cobra sentido. Por eso lo que Satanás hace es introducir una nueva voz, otra voz que da otro sentido a todas las cosas. No lo tengo en mis notas, pero se me ocurre ahora una ilustración de lo que os estoy diciendo. Quisiera explicaros esta breve anécdota. Recuerdo cuando mi hijo Moisés era pequeñito, debía tener unos 3 años, vivíamos en California porque estábamos en el seminario. Nuestro coche era un coche viejo, era una tartana, y bueno, era una lata con 4 ruedas, ¿no? Y queríamos salir de vacaciones un par de días, así que alquilamos un coche. Fui a buscar el coche para el viaje y me dieron un coche de aquellos, hoy día ya todos lo tienen, ¿verdad? Con un mando, y cuando aprietas el botoncito, pues se encienden las luces, se abren las puertas. Pero yo cuando vi aquel coche y aquel mando dije, uy, esto es para hacer una broma a mi hijo Moisés, que no veas. Llegué allá y le digo, Moisés, ya tengo el coche para las vacaciones. Y él contento, ay, qué bien, papá. Pero es un coche mágico. No me digas, papá. Sí, es un coche mágico porque solo se abre cuando un niño sopla. Y un niño de 3 años. Yo tengo 3 años, papá. Él contento. Entonces, vamos a ver si funciona. Y claro, Moisés se acerca a soplar y yo con el mando, evidentemente con el mando en el bolsillo, ¿verdad? Apretando el botoncito, Moisés sopla, yo aprieto el botoncito, ¡pam! Las luces, ¡ah!
papá, se ha abierto, es un coche mágico. Bueno, podéis imaginar que a los 3 días de vacaciones yo ya estaba hartito del juego, porque él corría para allá, soplaba, yo tenía que apretar el mando, ¿verdad? Y encima había otro mando que apretaba para abrir el capó. También iba al capó, soplaba, se abría el capó. Yo estaba agotado ya de tanto soplido. Resulta que hay un momento en que no me di cuenta que él está jugando con las llaves del coche. Y su juego era compulsivamente cerrar las puertas para volver a soplar y abrir el coche. Pero él tenía las llaves en la mano. Y yo por un momento pienso, si deja las llaves dentro del coche y cierra todas las puertas, se acabaron las vacaciones aquí. Menudo lío. Le digo, Moisés, cuidado, ¿no ves que si te dejas las llaves dentro del coche y cierras las puertas, entonces ¿qué hacemos? Me mira así con cara de superhéroe y dice, papá, no te preocupes, yo soplaría. Claro, él soplaría y abriría las puertas, ¿verdad? ¿Nos damos cuenta de lo que estaba sucediendo aquí? Mi hijo, como receptor de revelación, necesita una voz para que todo a su alrededor tenga sentido. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la solución? ¿Cuál es la solución? Él recibe durante unos días una falsa revelación, la de su padre, que le hace ver o entender que él tiene un superpoder especial, por tanto la solución está en él, que soplando, porque él es un niño pequeño, se abrirían las puertas. Papá no tiene esa capacidad, porque no es un niño, por mucho que él sople, no se va a abrir las puertas del coche. Entonces, en base a esa falsa revelación, él tiene una cosmovisión de la vida. Problema, las llaves se quedan dentro del coche y se quedan atrapadas. Solución, yo soplo porque yo tengo esta capacidad de abrir el coche. Ya está. Perfectamente coherente, ¿sí? Y perfectamente equivocado. Esto nos lleva a entender muchas cosas. Primero, que la coherencia no significa verdad. Cualquiera de nosotros podríamos estar dentro de muchas religiones, incluso sectas, y todo es perfectamente coherente, pero es falso. Y en segundo lugar, que todos necesitamos escuchar una voz para que nuestra vida tenga sentido, y según la voz que estamos escuchando, veremos los problemas de una manera, las soluciones de una manera, quién es el ayudador de una manera. Y ahí es donde entra la consejería bíblica. Cada una de las psicoterapias que el mundo nos ofrece es un discurso diferente sobre cuál es el problema y dónde está la solución. La consejería bíblica es la palabra de Dios aplicada a los corazones, que nos dice cuál es el verdadero problema y cuál es la verdadera solución. Todo esto para entender que hemos sido diseñados para recibir revelación. La gran pregunta es, ¿qué voz estamos escuchando? ¿La voz de Dios? Pues la de Freud, la de Skinner, la de Watson, la de Rogers, la de tantos psicólogos como tenemos ahí fuera. De nuevo Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí Pablo se está refiriendo más que a la salvación, se está refiriendo a la salvación y se está refiriendo a nuestra vida cotidiana, como dice un poco antes, Colosenses 1:9. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El Señor Jesucristo es suficiente, la palabra es suficiente, como decíamos en uno de los temas ayer, no solamente para ir al cielo. Si nos quedamos con la Biblia como un pasaporte para ir al cielo, entonces la Biblia no será suficiente. Necesitamos de sabiduría humana. Pero la palabra es suficiente no solo como pasaporte para ir al cielo, sino como GPS para vivir en la tierra, para que andemos en todas esas buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para cada uno de nosotros, para vivir en la tierra agradando al Señor.
para ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen ciudadano, un buen hermano en la iglesia del Señor, llevando fruto en toda buena obra. Pero hemos de estar alerta como centinelas, porque desde el Edén la serpiente no ha cerrado la boca. Así como en el Edén ofreció un discurso diferente a Adán y Eva, ha continuado inventando desde el huerto del Edén hasta nuestros días. Filosofías 1000, religiones 1000, ideologías 1000. Así que necesitamos plantear una crítica de lo que el mundo llama psicología o psicoterapias y hasta qué punto eso ha afectado nuestra forma de entender el cristianismo. Yo quisiera hacer 3 aclaraciones antes de abordar el tema. En primer lugar, no estoy criticando a nadie. Esto es importante decirlo. Llevo muchos años enseñando temas de consejería bíblica, muchos años criticando la psicología y no he mencionado un solo nombre. No estoy criticando a nadie con nombres y apellidos. Hemos de ser capaces de ser honestos y de hablar de doctrina y práctica, y a veces tocamos temas doctrinales y estamos en desacuerdo con un hermano por el hecho de tocar cierta doctrina, y eso no significa que sea un mal cristiano y que vaya al infierno ni con ninguna otra, o que sea deshonesto. Sencillamente estamos hablando de una doctrina con la cual diferimos. Esto es uno de esos casos. Diferimos con aquellos que creen que la psicología es buena, diferimos con aquellos que creen que la psicología y la palabra se deben mezclar, integrar, diferimos con aquellos que practican la psicología dentro del ámbito cristiano, pero no estamos poniendo en duda su integridad, su honestidad como persona. Una segunda aclaración: hay usos apropiados de la psicología. Vamos a hablar de la psicología en general, como popularmente se entiende, hablando de psicoterapia, o sea, de intentar curar los corazones mediante el habla, el discurso. Pero hay usos apropiados de la psicología en el deporte, en la selección de personal, en la psicología de educación en los colegios, en la logopedia. Hay una serie de ámbitos donde ese conocimiento, esa observación tiene aplicaciones concretas. Nuestra crítica es directamente en el momento en que la psicología se inmiscuye, se mete en el terreno pastoral. Cuando la psicología pretende tratar aquello que la Biblia trata, véase ansiedades, tristezas, temores, los asuntos del corazón. Entonces es cuando la psicología, la psicoterapia, se inmiscuye en el terreno pastoral. Y en tercer lugar, cuando hablamos de psicología, hablamos de lo que coloquialmente se entiende de psicología, o sea, psicoterapias. Debiéramos traducir constantemente cuando diga psicología por psicoterapias, filosofías de vida. Filosofías de vida. Y ahora más adelante detallaremos más. La gran pregunta que nos podemos hacer es, si la psicología, como ciencia o como cuerpo de conocimiento, tiene apenas 200 años. Si nos remontamos a 1879, el laboratorio de Wundt, cuando empieza la psicología experimental, o si nos remontamos a los escritos de Sigmund Freud, un poco después, estamos hablando de 200 años. Pregunta del millón: ¿qué ha hecho la Iglesia durante 2000 años de historia sin la psicología? Nos podemos imaginar los reformadores, nos podemos imaginar los cristianos de la Edad Media, nos podemos imaginar los puritanos ingleses, a los cuales llamamos médicos del alma. Os invito a leerlos porque es maravilloso cómo escriben. ¿Cómo lo ha hecho la Iglesia del Señor durante 2000 años? Si la psicología apenas tiene 200. Con la palabra. Cómo la Iglesia del Señor ha encaminado ansiedades, temores, que hoy día se llaman fobias, cómo ha encaminado los problemas matrimoniales o los problemas entre padres e hijos, o la administración del dinero y las prioridades en la vida, o cómo ha tratado la Iglesia del Señor todos esos temas durante toda la historia del cristianismo antes de que aparecieran las psicoterapias. Con la palabra, hermanos,
No estamos inventando la rueda. Consejería bíblica solamente es un grito de alarma de decir, hey, la Iglesia está invadida por estas filosofías, hemos de volver a los orígenes. La Reforma Protestante fue hace 500 años, pero necesitamos una nueva reforma. Hemos de volver a reformar la Iglesia y volver, como decían los reformadores, ad fontes, a los orígenes, con la palabra de Dios. Y quisiera compartir en esta primera charla 6 psicomentiras. 6 psicomentiras que se han metido en la Iglesia y están tan dentro de muchas iglesias y tan dentro del ADN de muchos cristianos que nos van a llamar la atención alguna de ellas. La primera, psicomentira. Todas entre corchetes, todas entre comillas, ¿sí? La primera es la siguiente. Somos espíritu, alma y cuerpo. Lo hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo. Lo hemos escuchado incluso de la siguiente manera. Somos un ser tripartito, 3 partes, porque hemos sido creados a imagen de Dios y Dios es trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu y nosotros, a imagen de Dios, pues somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Es esto algo bíblico? ¿Es un mito? ¿Y de qué manera favorece la entrada de la psicología dentro de la Iglesia? Esta idea tripartita la popularizó en los años 50 un psicólogo, Clyde Narramore, que hay muchos libros suyos en muchas librerías evangélicas, con el siguiente argumento. Somos espíritu, alma y cuerpo, por tanto, si tienes un problema físico, debes ir al médico. Si tienes un problema espiritual, debes ir al pastor. Si tienes un problema del alma, debes ir al psicólogo. Esta falsa concepción del ser humano como tripartito abre la puerta de la psicología para entrar en las iglesias. Solo pretende legitimar la presencia de la psicología, pero no es cierto, hermanos, no somos espíritu, alma y cuerpo. Y si no somos espíritu, alma y cuerpo, entonces la psicología no tiene un terreno propio donde construir su casa. Somos cuerpo y alma. Y vamos en un momento a este punto. Claro, estarás pensando, hay un versículo que dice espíritu, alma y cuerpo. Evidentemente, hay un versículo que dice espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, hay un versículo que dice espíritu, alma y cuerpo. Un versículo que dice espíritu, alma y cuerpo. Y todos sabemos que a la hora de hacer hermenéutica, cuando hay un solo versículo que justifica un punto, al menos hemos de ser cautelosos. Deuteronomio 6:5 nos presenta otra tricotomía diferente. Deuteronomio 6:5. Fijémonos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa ya es otra tricotomía diferente. En 1 Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo, pero aquí dice corazón, alma, fuerzas. Tendría el mismo peso hermenéutico esta otra tricotomía. Incluso una más, Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a nadie se le ocurre decir, somos corazón, alma y mente. Pero también es una triple partición que vemos en este versículo, Mateo 22:37. Podemos complicarlo más. Hay incluso cuatricomías. No tricotomías, sino cuatricomías. Marcos 12:30. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 4 elementos. Y a ninguno de nosotros se nos ocurre pensar que estemos divididas en 4 partes, ¿verdad? Todos estos versículos, cuando los vemos en su conjunto, entendemos que son versículos que pretenden, con diferentes palabras, abarcar el todo de la persona. Dicho de otra manera, Tesalonicenses, cuando Pablo está escribiendo espíritu, alma y cuerpo, no está haciendo aquí una
distinción o una antropología bíblica, está enumerando. Podría haber dicho, amarás al Señor tu Dios, el Señor te santifique por completo y que tu ser, espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón, fuerzas, es una enumeración de términos. Para tener una antropología bíblica necesitamos ver la palabra en todo su conjunto, y cuando vemos la palabra en todo su conjunto vemos claramente que el ser humano está compuesto de dos elementos, uno físico y uno espiritual, uno visible y uno invisible. Si vamos a la cocina para ver cuáles son los ingredientes que un cocinero pone en una receta, ¿verdad? Cuando se trata del ser humano deberíamos ir al huerto del Edén a ver cuántos ingredientes usa Dios para formar a Adán. Recordamos, el polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Dos elementos para formar la persona humana. Uno físico, el polvo de la tierra, uno inmaterial, el aliento de vida. Y ese aspecto inmaterial es lo que utilizamos muchos términos en la palabra. Mente, alma, espíritu, fuerzas, corazón, hombre interior, como dice Pablo, pero se está refiriendo todos ellos a lo espiritual. Por tanto, esto nos lleva a muchas conclusiones. Es necesario tener una antropología bíblica para poder continuar. ¿Cuál es nuestra perspectiva de la persona? No hay tres partes, espíritu, alma y cuerpo, sino dos, que interaccionan entre ellas. Y no puedo separar mi espíritu de mi cuerpo, porque entonces muero. Ambas confluyen, interaccionan, somos un dúplex. Yo no soy un espíritu que tiene un cuerpo, eso es como muy gnóstico. Yo soy cuerpo y yo soy espíritu, ambas cosas unidas entre sí. Y cualquier dolencia del cuerpo tiene una repercusión anímica y cualquier dolencia del alma tiene una repercusión física. Ambas interactúan de una forma inseparable. Entonces los síntomas físicos los he de tratar de forma médica, con una medicación, y los síntomas anímicos son espirituales, son pastorales. Dicho de otro modo, no hay lugar para la psicoterapia. No tienen terreno propio donde construir su casa. Hay solo dos parcelas, la del médico y la del pastor. No hay más. Así que es en la palabra donde hemos de encontrar respuesta para todos los asuntos espirituales. Cómo ser un mejor esposo, cómo perdonar, cómo dejar de guardar rencor, cómo educar a mis hijos, cómo luchar con la ansiedad, cómo afrontar el temor. El Señor nos habla de ello en su palabra, directo al corazón. Esta sería la primera psicomentira. No somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un cuerpo, somos un alma. Y alma y espíritu son sinónimos. Y vemos todos los paralelismos hebreos que vemos en los proverbios, en los salmos. Alma y espíritu son sinónimos. Hay un matiz entre ellos semántico, pero no hay una diferencia ontológica entre ellos. Se refieren a la misma cosa. Segunda psicomentira. La psicología es una ciencia. La psicología es una ciencia. Es muy importante esta psicomentira. Y la gente la repite continuamente como un mantra. Porque si la psicología es una ciencia y yo estoy aquí criticando la psicología, soy poco más que un cavernícola que está en contra de la ciencia y el progreso, ¿verdad? Pero la psicología no es una ciencia, como mucho es una filosofía de vida. Quisiera presentar algunas evidencias de que no es una ciencia. La primera, y es muy evidente, a mí se me hizo evidente en la medida que me iba adentrando en mis estudios de psicología, la fui descubriendo con el tiempo, pero yo pensaba que fui a estudiar psicología cuando me di cuenta después de que no había ninguna unidad entre las diferentes psicologías. Yo prefiero llamarlo con P minúscula y con S, psicologías en plural, porque no hay una escuela, hay más de 400.
¿Tú te imaginas que necesitas un arquitecto para renovar algo en este local? Y cuando vas a un colegio de arquitectos, el arquitecto dice, ¿qué tipo de arquitectura quiere usted? ¿Cómo que? Quiero un arquitecto que haga planos y que... No, es que tenemos 400 escuelas de arquitectura. O pasar lo mismo con las matemáticas, hubiera 400 diferentes maneras de entender las matemáticas. No es una ciencia, hermanos, es una filosofía de vida. Incluso se contradicen entre sí cada una de ellas. La universidad donde yo estudié, la Autónoma de Barcelona, es conocida por ser catedral del conductismo, que es una de las corrientes. Todas las clases están orientadas desde la perspectiva conductista, ¿no? Pero había una materia que era optativa y yo quise cogerla, que era psicoanálisis, evidentemente. Entonces estaba la profesora de psicoanálisis escribiendo en la pizarra y estábamos todos preguntando y llenó la pizarra, recuerdo una clase que llenó la pizarra de términos freudianos, sí, transferencia, contratransferencia, neurosis, toda la pizarra llena. Se acabó ya aquella clase y llegó el profesor de psicología experimental, un conductista de pura cepa. Llega a la clase, mira la pizarra, nos mira a nosotros, sonríe, coge el borrador y dice, cuentos de hadas. Y borró la pizarra delante de la risa de toda la clase. Esto es verdad. Cuentos de hadas. Un conductista hablando de un psicoanalista. No hay acuerdo entre ellos. Hice mi interinaje en un hospital y yo veía los casos y después me sentaba allí en círculo con todos los psicólogos y los psiquiatras que estaban comentando el mismo caso que habíamos estado viendo y cada uno daba una perspectiva diferente según su perspectiva. Bueno, desde la terapia familiar creo que yo haría esto. Bueno, desde el psicoanálisis yo creo que haría esto. Bueno, realmente la técnica cognitivo-conductual que deberíamos aplicar es esta. Y yo me los miraba pasmado. Y todos estos son psicólogos, pero no hay ninguna unidad aquí. Cada uno da una respuesta desde su cosmovisión. No, hermanos, no es una ciencia, no hay unidad ninguna. Hay tantas psicologías casi como psicólogos. Porque la corriente que está de moda es el eclecticismo. ¿Y eso qué significa? Que yo puedo tomar de cada una de las escuelas lo que yo creo que es más útil. O sea que de las diferentes opiniones personales yo aplico mi opinión personal sobre las opiniones personales para hacer mi propia psicoterapia. No hay tantas psicologías como psicólogos. No hay acuerdo ninguno. Hay más de 400 diferentes escuelas reconocidas en el mundo. Escribe un psicólogo, Roger Mills. El campo de la psicología hoy día es literalmente un embrollo. Circulan tantas técnicas, métodos y teorías como investigadores y terapeutas hay. He visto personalmente cómo terapeutas convencían a sus clientes de que todos sus problemas procedían de sus madres, de las estrellas, de su constitución bioquímica, de su dieta, de su estilo de vida, incluso del karma de sus vidas pasadas. Puedes mezclar la psicología incluso con budismo. Cualquier cosa vale. Pero tengo para compartir con vosotros una segunda evidencia. La primera es la falta de unidad. La falta de unidad en las psicologías nos muestra que no es una ciencia. La segunda evidencia de que no es una ciencia es el subjetivismo. El subjetivismo con el que se hacen las cosas. No hay pruebas médicas para diagnosticar. Vas al psicólogo, te sientas, conversas, te hace preguntas y te dice, usted tiene una depresión. Pídele las pruebas médicas, no te las va a dar. ¿Dónde está el rayo X? ¿Dónde está el análisis de sangre? ¿Dónde está...? No hay pruebas médicas. Entonces, ¿en base a qué se diagnostica? A la apreciación del psicólogo respecto a tu estado. Siempre se justifica en base a un supuesto desajuste químico que no se puede comprobar. Tienes un problema de ansiedad porque tienes un desajuste químico, pero eso no se puede comprobar de ninguna manera, no hay un análisis de sangre que lo corrobore.
Llega hasta tal punto el subjetivismo que el Manual Diagnóstico y Estadístico, el DSM, que es como decía un profesor mío en la facultad, la Biblia de los psicólogos, el DSM es el manual que ellos consultan para ver todos los diferentes trastornos psiquiátricos. Se deciden las categorías por votación. El caso más clamoroso fue en 1973, cuando se estaba redactando el DSM-2, actualmente vamos ya por el 5, y cada vez hay más categorías diagnósticas, evidentemente, pero cuando se pasó del DSM-1 al DSM-2, en 1973, el Congreso de la Asociación de Psiquiatría Americana se celebró en San Francisco y en el DSM-1 aparecía la homosexualidad como una parafilia o como un trastorno de la sexualidad. Fue tal la presión del colectivo gay en San Francisco que se votó en ese congreso del 73 de la APA, de la Asociación Americana, sacar la homosexualidad como trastorno o parafilia a mano alzada. Los psicólogos y psiquiatras votaron a mano alzada que la homosexualidad ya no era una parafilia. A mí eso no me suena muy científico. ¿Os imagináis un congreso médico aquí en Vigo y vamos a votar todos los médicos que la gripe ya no es una enfermedad? ¿Dónde están las pruebas científicas de ello? A mano alzada, no se aportó ningún dato científico, ni análisis, ni artículos, ni investigación ninguna. Fue por presión social. Es otra evidencia del subjetivismo. Incluso cuando abres el DSM y lees las categorías diagnósticas, ves lo muy subjetivo que es el criterio del psicólogo y el criterio de los que han escrito aquellas categorías diagnósticas. Te pueden diagnosticar una depresión si muestras un número concreto de síntomas. 5 de los 10 siguientes síntomas. Si muestras 5 de ellos, pues entonces tienes depresión. Y entre esos síntomas hay algunos tan variopintos como dormir mucho o dormir demasiado poco, comer mucho o comer demasiado poco, tener apatía por las cosas que antes te gustaban, y si esos síntomas se alargan durante más de 2 semanas. ¿Por qué durante más de 2 semanas? O sea, si yo estoy apático y sin hambre durante 13 días, no tengo depresión. Pero si estoy sin hambre y apático durante 14 días, ya tengo depresión. El criterio es totalmente subjetivo. ¿Por qué 2 semanas? ¿Por qué no un mes? Te aseguro que no hay psicólogo ni psiquiatra que te pueda responder la pregunta. ¿Por qué no puedo estar depre sin que me diagnostiquen durante un mes? Si ha fallecido mi esposa, si he perdido el trabajo, todos hemos tenido épocas de profunda tristeza. ¿Por qué si pasan 2 semanas me ponen la etiqueta y me dan medicación? Lo siento, hermanos, porque hay una industria detrás y necesitamos etiquetar a todo el mundo y necesitamos que todo el mundo sea cliente de un gran sistema y están las farmacéuticas detrás. Hace falta poner la etiqueta, claro. Y por eso el DSM no deja de crecer y crecer y crecer y cada vez van inventando más categorías diagnósticas hasta que todos nosotros tengamos una etiqueta puesta. Nadie se va a escapar. Porque esas etiquetas solo reflejan una cosa, que somos pecadores, que somos frágiles, que la humanidad está caída y que necesitamos un redentor. Pero todos adolecemos de algo. El subjetivismo, aunque hay una apariencia de ciencia, el subjetivismo es tan grande dentro del campo de la psicología. Por tanto, hemos visto 2 psicomentiras. No somos espíritu, alma y cuerpo, ese ser tripartito. La psicología no es una ciencia. La tercera psicomentira. ¿Puedo coger este agua de aquí, David? Sí. La tercera. Espero que el bombardeo no sea demasiado intenso porque de argumentos. Pero todos ellos son importantes. La tercera, que también hemos escuchado. En tercer lugar, la psicología es revelación general.
La psicología es revelación general. Este también es profundo. Algunos dicen que la psicología es revelación general. Sabemos que tenemos la revelación especial, es la palabra de Dios. Sabemos que tenemos la revelación general, Salmos 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay una revelación general, evidentemente, hay un mensaje de parte de Dios a todos los hombres, escrito en la naturaleza. El problema aquí es que se mezclan conceptos teológicos. Hay que hacer muy mala teología para poder llegar a la conclusión de que la psicología es revelación general. Muy mala teología. Para empezar, los que defienden este punto dicen, en la medida en que nosotros hacemos ciencia, en la medida en que descubrimos cosas en la naturaleza, en la biología, en la botánica, en las matemáticas, vamos descubriendo esa revelación general de Dios. Hay un mensaje de parte de Dios y toda la verdad es verdad de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído esto? No estamos en contra de la psicología porque toda la verdad es verdad de Dios. Cuidado, que toda la mentira es mentira del diablo. Toda la verdad es verdad de Dios. Están equiparando, es lo que se llama la teoría de los dos libros, están equiparando la Biblia a los descubrimientos de la ciencia como si fuera un libro más. Y fijémonos que los conceptos se contraponen. Revelación no es algo que yo descubro haciendo ciencia. Es exactamente lo contrario. Revelación no es algo que yo descubro haciendo ciencia. Y ese es el argumento de los que defienden esta postura. Hacemos ciencia porque los avances psicológicos avanzan, ¿sí? Y cuando yo descubro algo mediante la psicología, aquello es de parte del Señor, es verdad de Dios. No, hermanos, no. Eso no es la revelación general. Hacer ciencia y revelación son de por sí dos conceptos antagónicos. Revelación es algo que Dios me da que yo no podría saber. Por eso se llama revelación. Revelación de parte de Dios es algo claro y evidente. Si no, no sería revelación. Si es algo escondido que yo tengo que descubrir, ya no es revelación. Entonces, ¿de qué me habla la revelación general? La revelación general es un mensaje claro de parte de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es un mensaje claro respecto a Dios. ¿De qué nos habla la revelación general? ¿De mí? No, de Dios. No hay forma de conectar la psicología con la revelación general. La revelación general es un mensaje de parte de Dios escrito en la naturaleza. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Él es el Creador, que Él es grande, que Él es santo, que Él es glorioso, que Él tiene que ser adorado. Ese es el mensaje de la revelación general. No es nada que tú y yo tengamos que descubrir. No tiene nada que ver con la psicología. Habla de Dios y es claro. No hay nada que tenga que investigar. Revelación general es cuando vemos una puesta de sol. Revelación general cuando vemos un cielo estrellado. Y decimos, wow, el Creador. Revelación general cuando vemos a nuestros hijos jugar. Wow, el Señor es bueno. El mensaje de la revelación general de Dios, escrito en la creación para todos los hombres, es claro, es evidente. No hay nada que investigar. Nos habla de las virtudes de Dios, de la grandeza de Dios, del poder de Dios. No nos habla de nosotros mismos. Romanos 1:20, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. No hay nada que investigar, no hay nada que descubrir. Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Qué peligro decir que toda verdad es verdad de Dios y hablar de los descubrimientos científicos y ponerlos al mismo lugar que la palabra. Eso es exactamente lo que hace el catolicismo romano, que toma la palabra y toma la tradición y las pone al mismo nivel. Pues hay muchos cristianos evangélicos que hacen exactamente lo mismo que el catolicismo, pero con las psicoterapias. Esta es la palabra de Dios
Y esta es la psicología y necesitamos integrarla. Y eso no es contaminar la palabra de Dios con sabiduría de los hombres. La cuarta psicomentira. Otro concepto teológico que se mezcla aquí. La psicología es gracia común. La psicología es gracia común. Definamos por un momento lo que es gracia común. ¿Qué es gracia común? Es la bondad de Dios expresada hacia todos los hombres, creyentes y no creyentes, porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Esa es la gracia común. Gracias a la bondad de Dios para con todos los hombres, avanza la ciencia, la música, la medicina, las estaciones del año se suceden, me hago daño en una pierna y hay un hospital donde me pueden atender, hay profesores en los colegios, hay policía que guarda el orden. Gracias a la gracia común de Dios, es la bondad de Dios expresada en todo lo que nos rodea para justos e injustos. Esa es la gracia común de parte de Dios. Entonces, ¿hay gracia común de Dios en el despacho de un psicólogo? Sí, claro que sí. Hay gracia común. No es gracia común, cuidado. ¿Hay gracia común de parte de Dios en un despacho de un psicólogo? Sí. Una persona está abatida, triste, entra al despacho de un psicólogo, conversan, tiene unas palabras de aliento, uno se desahoga, tiene dos oídos atentos y la persona sale reconfortada, animada, incluso saldrá diciendo que bien me ha ido a hablar con el psicólogo, la semana que viene vuelvo. Pero cuidado, lo mismo podemos decir del imán de la mezquita, lo mismo podemos decir del sacerdote en la Iglesia Católica, lo mismo podemos decir de un buen amigo conversando con nosotros en el bar, etcétera, 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 etcétera. Hay gracia común de Dios en las relaciones humanas. Hay gracia común de Dios en la escucha atenta. Hay gracia común de Dios en las relaciones de amistad y en las relaciones familiares. No es algo exclusivo del despacho del psicólogo. ¿Me explico? Es porque Dios es bueno con nosotros y nos ha dado compañía, y nos ha dado consejo, y nos ha dado aliento, y nos ha dado ayuda mutua. Hay gracia común de Dios en la amistad, hay gracia común de Dios en la comunicación y en el desahogarnos, hay gracia común de Dios en la calidez, en la escucha, en la dirección, en las relaciones humanas en general. No tiene la psicología el copyright de todo eso. Es invento de Dios. Es invento de Dios. Por tanto, la psicología es gracia común. Hay gracia común en el despacho del psicólogo como lo hay en las relaciones humanas. Pero más gracia común hay en el despacho pastoral, más gracia común hay en un buen consejo de un cristiano. Pero en el momento en que el psicólogo empieza a compartir, no solamente a escuchar y a dejar que la persona se desahogue, sino cuando el psicólogo empieza a compartir su cosmovisión de la vida, dónde está la felicidad, dónde está la solución, cuál es la raíz del problema, ahí ya estamos tocando religión, ahí ya estamos hablando de filosofía de vida, ahí se está inmiscuyendo en la pastoral directamente. Y exactamente eso es lo que Freud tenía en mente cuando inventa el psicoanálisis. Él quiere crear una pastoral sin Dios. Él, como judío viviendo en un país católico, recordemos que él era vienés, sí, y había recibido rechazo, repudio de los cristianos en general. Él, con el psicoanálisis, está inventando una pastoral secular. Una pastoral sin Dios, una pastoral sin pecado. Tú toma el despacho pastoral, donde está el pastor hablando con un feligrés, toma el despacho pastoral y sacas de ella la Biblia, sacas a Dios, el Espíritu, el pecado, el perdón, el arrepentimiento, la vida eterna,
que tienes? Un despacho de un psicólogo. Porque tienes la misma relación tú a tú, que no era invento de Freud. Eso proviene de nuestra tradición judeocristiana. Freud está tomando esa tradición judeocristiana y la está secularizando e inventa la psicoterapia. Básicamente es una pastoral atea. Eso es el despacho de un psicólogo. Hay un claro inmiscuirse en los asuntos pastorales. En el momento que el psicólogo, como digo, no solamente ofrece unos oídos atentos y calidez y un tono de amistad que es de ayuda, que reconforta, cuando empieza a compartir su visión de la vida y cuál es la solución y en qué dirección tiene que ir y cuál es el problema y la fuente del problema, está compartiendo religión, está compartiendo una filosofía de vida. Así que en el despacho del psicólogo encontramos una mezcla entre gracia común, diseñada por Dios para apoyarnos los unos a los otros, y teología natural o religión o filosofía. Hay gracia común cuando un psicólogo dice, me he inventado una psicoterapia un momento, ¿sí? Hay gracia común cuando un psicólogo dice, entiendo cómo te sientes, no es justo que te traten así, puedes confiar en mí, aquí tienes unos oídos atentos, ¿sabes? Hemos de hablar con tu esposo para que sea respetuoso contigo, etcétera, etcétera. Puedes encontrar gracia común ahí, una relación de amistad, de apoyo, pero enseguida empieza la cosmovisión del psicólogo a tomar partido, la perspectiva humanista, cuando le dice, busca tu felicidad porque es lo más importante en tu vida. Tú mereces ser feliz. Deben decirte cuánto vales. Tienes la autoestima baja. Encuentra tus respuestas en tu corazón, etcétera, 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 etcétera. Por eso es tan complicado analizar el tema que tenemos, porque no es algo monolítico. Ojalá pudiéramos decir, esto es la psicología. Es una gran amalgama de cosas y donde todo se encuentra. Es un cajón de sastre. ¿Sabéis la ilustración? Si pudiéramos ir al taller de un sastre y abrir un cajón, encontraríamos botones de todos los tamaños, de todos los colores, alfileres, hilos. Eso es el cajón de un sastre, ¿sí? La psicología es el cajón de un sastre, porque está todo absolutamente mezclado. Por eso es tan difícil de analizar, dividir, diseccionar y decidir qué es cierto, qué no es cierto de todo lo que se dice. ¿Hay gracia común de Dios? Sí, hay gracia común de Dios, porque hay calidez, hay trato. ¿Es cierto cuando alguien sale del despacho de un psicólogo que dice, ¿me ha ido tan bien? Sí, es cierto. Le ha ido tan bien, como le hubiera ido seguramente muy bien hablar tomando un café con un buen amigo que le conoce toda la vida y le diría todas las cosas que necesita escuchar. Le ha ido bien. Pero se mezcla la cosmovisión del psicólogo. Está compartiendo su visión de la vida, como os ilustraba en la ilustración del principio, hablando de mi hijo, ¿verdad? Esa revelación que está escuchando, humanismo. Por eso, al observar la gracia común que hay en la psicología, algunos cristianos dicen, wow, y esta frase a mí me hace mucho daño cuando la escucho, pero muchos cristianos dicen que la psicología es verdad porque la psicología dice muchas cosas que la Biblia dice. Vaya hombre. Pues si la psicología dice muchas cosas que la psicología dice, la Biblia, o sea, la psicología dice muchas cosas que la Biblia dice, ¿por qué he de citar a Erich Fromm? ¿Por qué no cito a Salomón? ¿No? ¿Por qué he de citar a Freud? ¿Por qué no cito el Génesis? ¿Por qué, si hay cosas que la psicología dice que ya había dicho la Biblia, por qué no es la Biblia mi referencia? Es incomprensible, hermanos. Es incomprensible. La gracia común que pueda haber en la psicología sobreabunda en la Iglesia del Señor. Sobreabunda la gracia común, la calidez, la escucha, la atención, la hermandad, el cuidado que podamos tener entre nosotros. Fijémonos, en la psicología puede haber incluso cambio. Estoy siendo generoso con la psicología. Pero incluso puede haber cambio. Sí. Pero también puede haber cambio en una conversión religiosa. Yo hace años tenía una compañera de clase que me hablaba de su hermana y su hermana estaba
estaba mal, su hermana estaba metida en drogas, estaba metida en mil problemas. Y entonces llega esa compañera de clase en una ocasión y me dice, mi hermana ha dejado las amistades, mi hermana ha dejado las drogas, mi hermana ha dejado el alcohol, mi hermana... Y pensaba, wow, caramba, me parece que es uno de los tuyos, me dice. Y digo, ¿se habrá convertido al Señor? Quiero conocer a tu hermana. Cuando me la presentan y empiezo a hablar con ella, se había metido al mormonismo. Era la más mormona de los mormones, estaba intentando convertirme a mí. Y hermanos, es cierto que había dejado todo aquello. Había dejado el alcohol, había dejado las drogas, había dejado las malas amistades y se había convertido al mormonismo. No solo la gente cambia con psicoterapia. Hay conversiones en las religiones, hay conversiones en las sectas. La vida de una persona puede dar un vuelco completo porque se ha metido al budismo o porque se ha hecho musulmán. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos hablando? Hay cambios en conversiones que no son a Cristo. Por tanto, lo que la psicología pregona es lo que yo llamo una conversión humanista. Porque la conversión religiosa la podemos entender, la podemos apreciar, es ir de la no religión a la religión. Pero la conversión humanista es en dejar de confiar en ti a empezar a confiar en ti. Y la conversión humanista produce cambios. Y cuando el psicólogo te habla de que tú puedes, de que la respuesta en tu corazón, de que tú lo vales, de que has de hacer subir tu autoestima, la persona se reafirma y se convierte. Se convierte a sí mismo. Hay una conversión humanista y eso es lo que sucede en la terapia psicológica. Hay un cambio. La pregunta es, hermanos, ¿ese es el cambio al que aspiramos como Iglesia del Señor? ¿Buscamos que la gente cambie o buscamos que la gente vaya a Cristo? Yo no me conformo con ver gente cambiada. La psicología es capaz de hacer que un hombre deprimido que va al infierno sea un hombre feliz que va al infierno. No sé, pastores, yo creo que somos llamados a algo más. Yo prefiero ver un hombre deprimido que va al infierno convertido en un hombre deprimido que va al cielo. Y un hombre feliz que va al cielo, también. Pero mi preocupación es su estado eterno. Mi preocupación es la gloria de Dios. Mi preocupación es Cristo y su nombre, no la felicidad. No somos llamados a ser felices, somos llamados a ser santos, fieles y obedientes. Pero la meta de la psicología es la felicidad. Entonces, todo lo que valga para tu felicidad lo va a perseguir. La meta de la pastoral no es la felicidad, hay algo mucho más grande y mucho más excelente. Una cita de Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones nunca escribió abiertamente contra la psicología, pero hay perlitas en sus comentarios como esta. Dice así: el Nuevo Testamento nunca se preocupa simplemente de administrarnos un poco de alivio. Por ello, hoy día hemos de insistir constantemente en que la psicología es a menudo un enemigo de la fe cristiana. El único alivio es el alivio teológico. Wow, Martín, si estuvieras aquí te pegaba un abrazo. Esto lo escribió nuestro querido Martyn Lloyd-Jones. Así que cuidado con cómo entendemos el cambio. La psicología es gracia común. Hay gracia común en la psicología. Hay gracia común en la psicología. Quinta mentira. Quinta mentira. Hay psicología cristiana. De nuevo, son mantras evangélicos. Los escuchamos una y otra vez. Dices algo respecto a la... Ah, no, pero es que es psicología cristiana. Ah, vale. Entonces ya no hay nada que decir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De nuevo, otro mito. Otro mito, la psicología cristiana. Por supuesto, un profesional cristiano tendrá una ética diferente, sea el profesional que sea, ¿verdad? Seas psicólogo, seas arquitecto, seas fontanero o vendas pan.
por el hecho de ser cristiano, va a haber una ética diferente. Habrán cosas que en tu ética dirás, por ahí no paso. Hasta aquí. En cualquier ámbito en el que estemos. Cierto, cierto. La pregunta es, ¿hay una forma genuinamente diferente de hacer psicología porque uno es cristiano? No. No la hay. No la hay. ¿El abogado cristiano que hace abogacía está haciendo abogacía cristiana? No. Es abogado y hay unas leyes, hay unos principios, es abogado que tiene evidentemente una ética cristiana y va a tener unos límites, y en su ejercicio de la abogacía habrá momentos que dirá, yo aquí me planto, yo no puedo continuar adelante como Daniel con el comer de las legumbres en Babilonia, hizo su profesión de forma excelente, pero todos llegamos a un punto, sea cual sea el ámbito en el que estemos, en el que tenemos que decir, no, aquí ya no paso, me planto aquí. Pero el abogado cristiano hace abogacía cristiana? No, nos suena incluso ridículo. ¿El albañil cristiano hace paredes cristianas o hace albañilería cristiana? No. Pone ladrillos igual como un albañil no cristiano pone ladrillos. No vemos una diferencia en concreto. La siguiente frase es de la Asociación Cristiana de Estudios Psicológicos, o sea, cristianos evangélicos, que escriben lo siguiente. A menudo se nos pregunta si somos cristianos psicólogos y encontramos difícil dar una respuesta, puesto que no sabemos qué significa la pregunta. Somos cristianos, que somos psicólogos. Es difícil suponer que trabajamos de una manera fundamentalmente distinta a nuestros colegas no cristianos. Lo han dicho todo, ¿verdad? Dicho de otro modo, no existe la psicología cristiana, no hay una escuela que se llame psicología cristiana. Hay psicólogos que son cristianos, pero cuando ejercen la psicología, ejercen la misma psicología que un no cristiano, en una de las diferentes escuelas que hay. Terapia familiar, o psicoanálisis, o conductismo, o cognitivismo, o cualquiera de las escuelas. El que es cristiano, que dice, soy psicólogo, adopta una de esas escuelas y la pone en marcha con toda su teoría y con toda su práctica. Pero no existe tal cosa como psicología cristiana. La verdadera psicología cristiana sería cuando Cristo es el centro, Cristo es la respuesta, la palabra está presente, todos nuestros principios, metodologías surgen de la palabra de Dios y es exposición de la palabra a los corazones. Eso sería psicología cristiana, o sea, consejería bíblica, ¿vale? Una cita de Vernon McGee, maestro bíblico, seguramente conocido por todos. La llamada psicología cristiana no es más que psicología secular, vestida de tópicos píos y retórica religiosa. Psicología para consumo evangélico. Eso es lo que se llama psicología cristiana. Hacen una conferencia, por decir algo, en un centro cívico aquí en el barrio. Un psicólogo habla sobre la autoestima. Ves para allá y toma notas. Su conferencia sobre la autoestima. Ahora, hay una iglesia evangélica donde un psicólogo cristiano ofrece una conferencia sobre la autoestima. Voy para allá y tomo notas. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Que el que es cristiano al final de su conferencia habrá usado 1, 2 versículos. Pero eso es espolvorear la Biblia por encima, ¿verdad? Para consumo evangélico. Pero es la misma psicología que vemos fuera. No existe la psicología cristiana. Hay psicólogos que son cristianos, pero practican la psicología de una de las muchas escuelas que tenemos ahí fuera. Y a la luz de todo esto, la sexta y última mentira. Tan popular, hay libros y libros y libros y libros escritos. Hemos de integrar psicología y fe. Hemos de integrar psicología y fe. Después de todo lo que hemos dicho,
Suena aún más dura esta última, ¿verdad? No, hermanos, no hemos de integrar psicología y fe. Son incompatibles, como el agua y el aceite. Recuerdo mi último año de carrera. Esto fue revelador. Hubo muchas cosas a lo largo de mi carrera que fueron muy reveladoras, pero esto fue muy revelador. En primer año de carrera había compartido el Evangelio con un compañero de clase, muy ateo, muy reacio. No volvimos a hablar hasta este punto. Quinto año de carrera, estábamos acabando, salimos de una clase, se me gira en el pasillo y me dice, David, ¿tú no eras cristiano? Digo, sí, claro que sí. Literalmente, hermanos. Después, señalando la clase, después de lo que has escuchado ahí durante 5 años, ¡wow! ¿Eres cristiano después de lo que has escuchado ahí durante 5 años? No le contesté, pero en mis adentros lo que pensaba ya acerca de la graduación es, sí, sigo siendo cristiano, lo que ya no soy psicólogo. Soy psicólogo no practicante, como dicen muchos respecto al catolicismo, ¿verdad? Pero luego meditándolo pensé, eso que es tan evidente a ojos de un joven ateo, tu cristianismo todavía, no, hombre, no, tienes que renunciar a tu cristianismo y adoptar esto, aún eres cristiano. Eso que es tan evidente para ese joven ateo, tan evidente, tan obvio, ¿cómo no lo puede ser para un gran número de cristianos evangélicos que llevan tantísimo tiempo en la fe? ¿Cómo no puede ser evidente? ¿Psicología y fe deben unirse? No, no deben unirse. Ni deben, ni pueden, ni sería ético, ni sería conveniente. Una es sabiduría humana, la otra es sabiduría divina. Una es antropocéntrica, el centro de la psicología es el hombre, la necesidad del hombre, la bondad del hombre, todo es el hombre. La otra es teocéntrica, cristocéntrica. Nuestra preocupación es la gloria de Dios, el nombre de Cristo, crecer en santidad, en obediencia. Una excusa la conducta. Las psicoterapias al final excusan la conducta porque es culpa de tu pasado, es culpa de tus circunstancias, es culpa de tu bioquímica, es culpa de tu mujer, es culpa del gobierno, es culpa... Al final estás enfermo, no puedes hacer nada, victimiza a la persona, mientras que la consejería bíblica consuela y responsabiliza a la persona. A pesar de tu contexto, a pesar de tus dificultades, a pesar de tu historia, puedes caminar en santidad, en obediencia, siguiendo al Señor. Una busca la felicidad, la autoestima, el bienestar. La otra, la consejería bíblica, busca la santidad y la cristoestima. Y algunos usan este argumento. Sí, pero el pueblo de Israel, cuando salía de Egipto, se llevó el oro de los egipcios. Por tanto, tenemos como derecho para tomar lo bueno, lo mejor de Egipto y usarlo para nuestro propio beneficio. Ay, ¿quieres que siga la historia? ¿Quieres saber lo que hicieron con el oro de los egipcios? Se hicieron un becerro de oro, ¿sí? Eso es lo que hicieron con el oro de los egipcios. Sí, llevaron el oro de los egipcios, pero no llevaron los dioses de los egipcios, no llevaron las filosofías de los egipcios, no llevaron las religiones de los egipcios. Ambas, psicoterapia y consejería bíblica, tienen el propósito de responder a las grandes preguntas del ser humano. Hermanos, hasta cierto punto, cuando ves la psicología y el esfuerzo que la psicología hace, es loable. Es loable, porque hay una preocupación del hombre por el hombre, de intentar dar respuesta a las angustias, a los sufrimientos, a los dolores, de dar sentido a la existencia. Hasta cierto punto es loable. Y es comprensible que lleguen a las conclusiones a las que llegan porque están sin Dios, sin la palabra, sin la dirección del Espíritu. Lo único que pueden hacer es humanismo, no pueden hacer más. Y digo que es loable porque ves esfuerzos sinceros del hombre por ayudar al hombre. El problema no es ese, el problema es que nosotros compremos aquello, nos quedemos aquello cuando tenemos la palabra de Dios. Ese es el dilema.
Fijémonos hasta qué punto la intromisión. Lo siguiente es una cita de Carl Jung, psicoanalista y ocultista. Sabéis que Jung era discípulo de Freud. Freud era muy secular. Jung quiso darle un aire al psicoanálisis, un aire espiritual, pero evidentemente no buscó el cristianismo, buscó las filosofías orientales y el ocultismo para darle ese aire espiritual al psicoanálisis. Dice lo siguiente Carl Jung, una cita suya. Las religiones son sistemas para sanar las enfermedades psíquicas. Es por ello que los pacientes fuerzan al psicoterapeuta a adoptar el papel del sacerdote y esperan y demandan que él les libere de su angustia. Es por ello que nosotros, los psicoterapeutas, debemos dedicarnos a los problemas que, estrictamente hablando, pertenecen al teólogo. ¡Wow! ¡Qué confesión! Carl Jung está diciendo esto. Está diciendo que las exigencias del paciente, las preguntas trascendentales que tienen, nos obligan a meternos en lo teológico. Ese es un reconocimiento del intrusismo profesional de los psicólogos. Es curioso que a nosotros los pastores nos puedan acusar de intrusismo profesional porque tratamos ciertas dolencias del alma, pero nosotros estábamos primero. Son ellos que vinieron después. Los que abogan por integrar psicología y fe dicen, entienden que ambas tienen algo bueno que aportar, que se complementan, que se ayudan. Pero mi pregunta es, ¿quién necesita a quién? ¿La psicología necesita de la fe cristiana o la fe cristiana necesita de la psicología? Cuando se intentan mezclar, cuando se intentan intercalar, el resultado es nefasto. No tienes como resultado una psicología cristianizada. Como resultado tienes un cristianismo psicologizado. Ese es el resultado. Una cita de nuestro querido José Grau, en un comentario. Dice así: a veces uno tiene la impresión de que la psicología interpreta la Biblia, en lugar de ser la Escritura la que interprete la psicología. Qué verdad tan grande. La realidad de ese acercamiento de psicología y fe, la realidad es que la psicología se está enseñando en los seminarios. Esa es la realidad. La fe cristiana no se está enseñando en las facultades de psicología. 2 veces, en 5 años de carrera que pasé, 2 veces se citó la Biblia. Una, cuando un profesor de psicología experimental levantó el DSM y dijo: esta es la Biblia de los psicólogos. Y añadió: igual como los teólogos aprenden griego y hebreo para poder leer la Biblia, yo os invito a que tenéis que aprender inglés porque es el idioma original en el cual está escrito el DSM. Nos animaba a aprender inglés para poder leer el DSM en inglés, ¿sí? Primera vez que se cita la Biblia. Segunda vez, fue interesante, fue en psicología diferencial. En la introducción la profesora nos iba a plantear todos los test de personalidad, etcétera, y hizo un resumen histórico de la psicología diferencial y dijo: la primera vez que históricamente podemos acudir a la psicología diferencial es en un texto de la Biblia. Y yo, ¡ping!, abrí los ojos así, ¿verdad? ¿Va a citar la Biblia? Y dice: hay un momento en la Biblia que Gedeón va a escoger a sus soldados para ir contra los madianitas y Dios le dice que solamente irán aquellos que se acerquen y con la mano beban el agua. Y entonces separó a unos de otros. Es el primer caso histórico que tenemos de psicología diferencial. Y dice: toma. Anecdótico, pero las únicas 2 veces que se menciona la palabra Biblia en 5 años de carrera. La realidad cuando acercamos la Biblia a la psicología a la Biblia, es que la psicología se enseña en los seminarios, la psicología invade los púlpitos. La Biblia no se enseña en las facultades de psicología. Entonces, no hay nada que ganar, todo que perder. Una cita de Howard Moore, psicólogo humanista, no cristiano, psicólogo humanista que ve lo que está pasando en el campo evangélico. No tiene desperdicio esta frase. Howard Moore. ¿Ha vendido la fe evangélica su derecho de primogenitura por un potaje psicológico? Es lapidaria esta frase.
Pero esto es lo que un psicólogo desde fuera, viendo lo que pasa en las iglesias en Estados Unidos, dice: ¿habéis vendido vuestro derecho de primogenitura? Vosotros estabais primero. Pero como ya está cocinado y tenemos hambre, tenemos dos opciones: meternos en la Biblia y cocinar nosotros, estudiarla, hacer exégesis, predicarla, enseñarla, meternos en la palabra para tener una cosmovisión bíblica de lo que está pasando en nuestra iglesia, en aquella familia, en aquel matrimonio, o ir directamente a lo que la psicología ya tiene cocinado, ¿verdad? Voy a coger un libro sobre este tema, voy a leerlo, voy a enseñarlo. Hemos vendido nuestro derecho de primogenitura, sí. El resultado de acercar la psicología a la fe es un psicoevangelio que nos aleja. Y un poco de levadura leuda toda la masa. De nuevo Martin Lloyd-Jones. Todos los libros de moda y la enseñanza psicológica aconsejan la autosuficiencia. Y cuanto más confiamos en nosotros mismos, menos confiamos en Dios. Y menos le glorificamos y menos vivimos para Él. Así que cuanta más psicología, menos cristianismo. Y va ganando terreno y terreno y terreno. Hasta que casi el cristianismo llega a ser anecdótico. Es psicología lo que estamos consumiendo. Repito que la psicología se ha metido en muchas iglesias como un caballo de Troya, pero ese caballo ya está abierto. Se ha metido como ciencia, se ha metido como amiga, se ha metido como integradora. Es un regalo, pero el caballo de Troya ya está abierto. La iglesia ya está invadida. Pero la buena noticia es que aunque la psicología haya invadido nuestras iglesias, nuestros seminarios y nuestros púlpitos, la psicología no se ha metido en nuestras Biblias. No ha podido y no va a poder. No ha podido y no va a poder. Así que volvemos al tiempo de la Reforma, hermanos, a la fuente, a empezar a escudriñar la palabra y a enseñarla con autoridad. Dice la psicología y dicen los psicoterapeutas que las escrituras son buenas para aquellos asuntos superficiales, pero para los temas realmente profundos de la psique humana hace falta la psicología. Nosotros decimos exactamente lo contrario. Que por los asuntos superficiales, si quieres una aspirina para el corazón, psicoterapia. Pero si quieres llegar a lo realmente profundo de tu alma, las escrituras. La ayuda que la psicología y la psicoterapia pueden dar siempre será superficial. ¿Tienes dolor de cabeza? Toma una aspirina. ¿Tienes dolor de cabeza? Vuelve a tomar una aspirina. ¿Tienes dolor de cabeza? Vuelve a tomar una aspirina. Puedes estar años así y tienes un tumor que no conoces, ¿verdad? Pero si quieres cirugía, la palabra de Dios. Como dice Hebreos, llega hasta lo profundo de nuestro ser. Así que dejemos atrás las cosas de este mundo. El Evangelio es la respuesta para hoy. El liberalismo dice que la Biblia es suficiente para la salvación, pero que no es suficiente para las cosas del día a día. Y ahí es donde entra la psicología. Integrar psicología y fe es el disfraz más sutil del liberalismo. Es abonar el terreno para el liberalismo teológico. ¿Quieres que tu iglesia se convierta en una iglesia liberal, donde no se cree que la Biblia es Biblia? Deja entrar la psicología. Primer paso. De nuevo, Colosenses 2:8, que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Segunda de Pedro 1:3, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Cuando miramos la psicología, observamos toda su historia, vemos un poco lo que Pablo observó en Atenas. Pablo llega a Atenas y ve un dios y otro dios, y Zeus, y Afrodita, y Poseidón, incluso ese pedestal al dios no conocido.
¿Por qué una pedestal al Dios no conocido? Porque había una insatisfacción y una inseguridad de si realmente estaban adorando todo lo que debían adorar o estaban acertando a la hora de adorar. Y Pablo dice, a ese Dios que adoráis sin conocer es el que yo vengo a predicaros. Qué inteligencia de Pablo, qué audacia, ¿sí? Entramos en el templo de la psicología y vemos un pedestal al psicoanálisis, un pedestal al conductismo, un pedestal al cognitivismo, pero esa insatisfacción continúa. Van a seguir cultivando el campo con nuevas psicoterapias. No vamos a acabar nunca. Incluso miran hacia atrás y aquellas que están anticuadas, pasadas de moda, se ríen de ellas. Y eso muestra una profunda insatisfacción en el ser humano y una inseguridad de si realmente estamos haciendo lo que deberíamos hacer. ¿Es esta la respuesta? Vamos a seguir buscando. Nosotros podemos decir a esa psicología que vosotros pretendéis llegar sin conocer, es la que nosotros os anunciamos, la palabra de Dios. La verdadera psicología, con P mayúscula, porque psicología quiere decir tratado del alma, ¿sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Literalmente la Septuaginta en griego, confortará mi psique. Él es el verdadero psicólogo de nuestros corazones. Y esta, la palabra de Dios, es la verdadera psicología cristiana, donde Cristo es el centro de todo nuestro consejo y de toda nuestra respuesta. Amén. ¿Podemos orar? Señor, gracias por tu bondad para con nosotros, porque, Señor, tú te nos has revelado y en tu palabra tú nos has dado evidencia de tu bondad, de tu amor, de tu sabiduría. En tu palabra descubrimos, conocemos quién eres tú, qué esperas de nosotros, y en tu palabra también nos conocemos a nosotros mismos. Nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra tentación, nuestro corazón engañoso. Ayúdanos a asirnos de tu palabra, Señor, como ancla firme y depender de ella exclusivamente. No hay sabiduría humana que se le pueda comparar, Señor. Tus pensamientos son altos, excelsos. Tu palabra permanece para siempre y queremos confiar solamente en ella. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Me gustaría en este segundo tema, esta mañana, profundizar un poco más en la cuestión de la suficiencia de las Escrituras. Aunque ayer en alguno de los temas también hablamos, algún concepto se repetirá, pero profundizar la suficiencia. Porque el primer tema y el segundo van de la mano, ¿sí? Por un lado hemos desmentido una serie de psicomentiras y necesariamente eso nos aleja del humanismo para acercarnos a la Escritura, y debemos ver la Escritura en toda su belleza, en toda su plenitud, en todo su esplendor, y verla realmente como todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Así que hemos de acercarnos a este tema de la suficiencia de la Escritura. Y hay iglesias y hay confesiones de fe que llegan hasta el punto de reconocer, evidentemente, la inerrancia de la Escritura, pero hablar de la suficiencia es ir un paso más allá. Una cosa es decir que la palabra es inerrante, no contiene error, no tiene defecto, pero otra cosa es decir que esa palabra inerrante es suficiente. Y realmente necesitamos ir un paso más allá si realmente queremos ver y practicar consejería bíblica. Es suficiente para los asuntos de nuestra vida. Y hoy muchos cristianos creen que la Biblia es suficiente solo para unas pocas cosas. Este es el gran reto. Si preguntáramos al cristiano evangélico estándar que nos podríamos encontrar, ¿para qué crees que la Biblia sirve o para qué crees que la Biblia es suficiente? Hablarían, bueno, es suficiente para ser salvo, es suficiente para mi vida de iglesia, es suficiente para mi vida de oración, es suficiente para mi vida devocional y en algunos casos es suficiente hasta para preparar sermones. Espero que cada vez más predicadores puedan decir eso, pero bueno.
El peor sermón que he escuchado en mi vida duró 10 minutos, menos mal que solo duró 10, porque si no, no sé si me hubiera dado algo. 10 minutos, subió el pastor e hizo una especie de exégesis de una página de un diario de Ana Frank. ¿Os lo podéis creer? Yo me quedé de piedra. O sea, cada vez que digo una expresión como esta, que para algunos predicadores la palabra es suficiente, me acuerdo de aquel sermón, ¿no? Mi esposa me agarró de la pierna para que no saliera corriendo de la iglesia. Tremendo. Así que sí, para algunos predicadores, la palabra es suficiente para preparar sermones. Pero la Biblia no es suficiente, a ojos de muchos, para los problemas matrimoniales, para problemas de autoestima, para la anorexia y la bulimia, para la ansiedad, para la educación de los hijos, para los problemas de comunicación, para la resolución de conflictos, para el alcoholismo, la depresión, el temor, la ira, etcétera, 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 etcétera. O sea que la Biblia es suficiente unas horas concretas de la semana, pero no es suficiente de lunes a viernes para el día a día, nuestras luchas, batallas, retos cotidianos. Eso es lo que muchos creen respecto a la suficiencia de las Escrituras. Y básicamente, ¿por qué? Porque creen que la palabra de Dios no dice nada respecto a esos temas. Y de nuevo, sí, la Biblia, la palabra de Dios, habla mucho sobre esos temas. Necesitamos, entre otras muchas cosas, redefinir ese tema de la suficiencia. Y algo que necesitamos hacer, vamos a plantear algunos conceptos básicos y también algunas estrategias para ver cuán suficiente es la palabra de Dios. Evidentemente, lo primero que necesitamos hacer para acercarnos al tema de la suficiencia es adquirir lenguaje bíblico. Dicho de otra manera, si tú pretendes aquí encontrar las categorías que ha inventado la psicología, no las vas a encontrar. Yo puedo buscar en mi concordancia anorexia, pero no va a salir ni un versículo, ni uno. Yo puedo buscar en mi concordancia agorafobia, y voy a decir, la Biblia no dice nada sobre la agorafobia. Ahora, si empiezo a observar la vivencia en sí y empiezo a describirla en categorías bíblicas, entonces empiezo a ver la conexión entre la palabra de Dios y las Escrituras. Necesito abandonar la jerga psicológica y adquirir el lenguaje bíblico. ¿Qué es la agorafobia? Bueno, literalmente es temor a los espacios abiertos. Salir a la calle, llenarse de pánico y volverse a encerrar. La persona que no es capaz de salir. Es un temor tan generalizado que tiene temor a todo. No es temor al espacio abierto, es temor a la vida misma. Es cuando el temor ha tomado una dimensión tan grande que nos incapacita para vivir. Pero el temor sí está en la Biblia. El temor sí es un tema bíblico. Y podemos ir a esa persona a hacer consejería y hablar de todos esos pasajes en la palabra donde surge el temor. Y cómo abordar el temor. Y cuál es la raíz del temor. Adán y Eva escucharon la voz de Dios y temieron. El temor es teológico. Ese espanto de verse desprovisto, incapacitado delante de la vida. Y Adán y Eva se escondieron. Entonces, todo lo que el mundo llama fobia, nosotros empezamos a llamarlo temor, empezaremos a ver el tema con otra luz, desde la óptica de la palabra. Necesitamos adquirir lenguaje bíblico, y el lenguaje bíblico siempre nos lleva a lo espiritual y nos lleva al Señor. De nuevo, sin esta doctrina de la suficiencia de las Escrituras, no hay consejería bíblica. Se acabó aquí el tema. Si miramos a la palabra y la respuesta es no, la Biblia no es suficiente, no hay nada más que hablar. Necesitamos abrir las puertas para que entre la psicología dentro de la iglesia. No hay nada más que hablar. Necesariamente para poder hablar a los corazones, ministrar a los corazones, necesitamos reconocer que la palabra es suficiente para ello. Es la herramienta y tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. El problema no es que la palabra no sea suficiente, el problema es que nosotros no la conocemos lo suficiente.
no la vivimos lo suficiente, no la amamos lo suficiente, no la predicamos lo suficiente, pero el problema no está en la palabra en sí, el problema está en nosotros. La palabra de Dios, algunos ven la palabra de Dios como un pianito de aquellos de juguete para los niños pequeños, ¿verdad? Que tiene 4 teclas, tin, ton, tin, ton, tin, ton, tin, ton. Y dices, con esto no puedo tocar Schubert ni Schumann. La realidad es que la palabra de Dios es como un piano de cola al cual nos sentamos y seguimos tocando las mismas 2 teclas. Tin, ton, tin, ton, tin, ton. El problema no está en la palabra, está en nuestra actitud respecto a la palabra. Pero la palabra es riquísima y habla a nuestros corazones. Repito, este tema es fundamental porque si no, la consejería bíblica deja de ser consejería bíblica. Ya no podemos llamarla así, ni es eso. Ayer mencionábamos el Salmo 19. Me gustaría pararme de nuevo en el Salmo 19, en algunos pasajes, versículo 7 en adelante, en cómo la Biblia habla respecto a la Biblia, cómo se presenta a sí misma y cómo se nos presenta como suficiente. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Literalmente en el hebreo es convierte el nefesh. Y nefesh se puede traducir como alma, nefesh se puede traducir como vida. La ley de Jehová es perfecta que convierte tu vida, que cambia tu vida. Y esa ha sido nuestra experiencia cuando el Señor nos ha convertido y nos ha transformado. Y esa sigue siendo la experiencia de muchos. Nada cambia la vida como la palabra de Dios. Si realmente los científicos pudieran ser honrados y sinceros consigo mismo, viendo lo que la Biblia ha hecho en la vida de muchos, tendrían que decir, esta es la psicoterapia. La Biblia cambia vidas, transforma personas. Vamos a enseñar la Biblia en las universidades, y en los colegios, y en los institutos. Si realmente el hombre fuera suficientemente noble y honrado consigo mismo, porque la Biblia cambia vidas. Y eso es evidente a nosotros. Y esa perfección de la palabra de Dios produce cambio en nosotros. Perfecta, en el hebreo temimá, significa que no tiene imperfección, que está completa, que es exhaustiva, que es inigualable. Pero temimá, en el hebreo, la ley de Jehová es perfecta, significa también que no hay nada que retocar, no hay nada que añadir. Imagina que estás pintando un cuadro, si a alguno de vosotros le gusta pintar, y entonces alguien se acerca, le pides opinión, ¿qué te parece? Y su comentario es, está perfecto, está perfecto. ¿Qué significa eso? No des ni una pincelada más. Ya está, chapó, está acabado. Esa es la expresión temimá para referirse a la palabra. Ya. No añadas nada, ¿eh? No la retoques, no la cambies, no quitas, no pongas. Es perfecta. Y así nos tenemos que acercar a la palabra de Dios. No intentar disimular, cambiar, revestir, disfrazar, añadir, completar. Nada, todo eso es nefasto. Nos hemos de acercar a la palabra de Dios como esa obra de arte acabada. Perfecta. Temimá. Completa. Perfectamente equipada, no tiene error, no tiene falta, no tiene carencia, no necesita de nada más. Nos damos cuenta hasta qué punto es un insulto a la palabra de Dios decir que la palabra de Dios ha de ser integrada con las psicoterapias. ¿Qué insulto es a la palabra de Dios? Es perfecta, no necesita ningún añadido. Es perfecta para obrar ese cambio, es perfecta que convierte el alma, que nos transforma, suficientemente completa. En segundo lugar, dice el Salmo 19, que su fidelidad, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Es fiel, es digno de confianza, no tiene error, puedes poner toda tu confianza en ella.
Y cuando pones toda tu confianza en ella, aún el más sencillo se convierte en el más sabio. El más ignorante, el más ingenuo de nosotros, cuando pone su confianza en la palabra, se convierte en el más sabio, adquiere sabiduría. Y sabiduría no es solo conocimiento intelectual, sabiduría es saber cómo vivir la vida, cómo tomar decisiones en esta vida. Dice en tercer lugar, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Rectos que alegran el corazón. Mientras los caminos del mundo son torcidos, desorientados, la palabra de Dios es un camino recto que trae alegría, que trae seguridad, que trae paz. Todos nosotros hemos tenido esta experiencia de bajar una montaña con curvas y curvas y curvas, ¿verdad? Los niños empiezan a marearse y dices, ay, mi madre, cuando llegamos a casa, y se acaban las curvas y ya te incorporas a la autopista y todos respiran. Ese es el sentimiento de llegar a la palabra del Señor y ver que los estatutos del Señor son rectos. Su voluntad es expresada de forma clara. El Señor nos dice qué es lo que espera de nosotros. Nos podemos conducir en la vida cristiana. Trae paz a nuestros corazones. Trae tranquilidad a nuestras vidas. En cuarto lugar, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La pureza de la palabra del Señor trae dirección. La palabra de Dios no se contradice a sí misma. No nos deja más desorientados de lo que estábamos. Nos encamina. Y esto es lo que destacan muchos que han venido al Señor. Estaban perdidos, estaban desorientados. Todo el mundo decía tener la razón, pero cuando conocen la palabra, al fin dicen, ya, este es el faro que tengo que seguir. Imagínate un pesquero que está llegando a Vigo y tiene no un faro que le marca la luz, sino que hay 500 faros que dicen, aquí, aquí. Aquel pesquero va a acabar en las rocas, ¿verdad? Ahora, si todos los faros se apagan y hay uno que está marcando la ruta, entonces va a llegar con seguridad a buen puerto. Esa es la palabra del Señor. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, da dirección al que está desorientado, perdido. En quinto lugar, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Es limpio y permanece para siempre. Es puro, no cambia, no caduca. Da igual si el texto bíblico tiene 2000 años o 4000 o 6000, siguen siendo las mismas verdades hablando a nuestros corazones. Exactamente igual, no caduca. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Y esa limpieza, esa pureza reporta seguridad a cada uno de nosotros. Como un anillo de oro que de verdad es de oro. Da igual los años que pasen, ¿verdad? Ahora, si un novio se pone la alianza y al cabo de una semana empieza a oxidarse, dice, ay, mi madre, ¿pero qué me han vendido aquí? Eso no es puro, eso para nada es puro. La palabra de Dios sí es pura, es limpio, que permanece para siempre. Da igual la época, da igual la cultura, da igual la circunstancia. La Biblia no caduca, no pasa, no necesita ser renovada ni actualizada. No necesitamos una Biblia 2.0, no necesita ser retocada, no necesita ser ampliada. Es perfecta, es pura, es limpia y sigue hablando a nuestros corazones. Porque nuestras épocas y culturas cambian a lo largo de los siglos, pero el corazón humano sigue lidiando con lo mismo. Las mismas luchas, las mismas tentaciones, los mismos sufrimientos, las mismas pruebas. La palabra de Dios nos habla. En sexto lugar, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hay rectitud. Aquí el Señor es presentado como el juez supremo y es verdad. Lo que Él dice es verdad. Cuando Dios dice lo que dice sobre tu condición, sobre tu pecado, sobre tu necesidad, sobre la solución a tus luchas, sobre su perdón, tienes que decir, la palabra del Señor es verdad, es cierta. Por eso la conclusión del salmista, Salmo 19, versículo 10, hablando de los estatutos del Señor, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón.
¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué expresión tan hermosa sobre los estatutos del Señor. La palabra de Dios es suficiente para producir todo eso que la palabra del Señor promete que va a producir en nosotros, todo lo que necesitamos. Y otro pasaje que comentábamos ayer, pero necesitamos repetir aquí, es 2 Timoteo 3:16. Es suficiente para cambiar nuestras vidas. 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí es hermoso ir de nuevo al original en griego, la expresión theopneustos, inspirada, se puede traducir también como expirada. Realmente podríamos decir toda la Escritura es respirada por Dios. Porque theopneustos, esa palabreja en griego, significa tanto expirar como inspirar. Está diciendo, toda la Escritura es la mismísima voz de Dios. Dicho de otra manera, no tengas en menos la palabra porque está escrita, porque esta palabra que está escrita, cuando la leemos, es como si Dios mismo nos estuviera hablando. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. En una cultura donde probablemente no todo el mundo tenía acceso a lo escrito o no todo el mundo sabía leer o escribir, las escrituras la mayoría de veces se leían en voz alta. Y la palabra hablada se tenía en gran estima, la palabra escrita no tanto. Y está diciendo aquí el apóstol, no tengas en menos la palabra escrita por el hecho de que esté escrita. Es la mismísima voz de Dios hablando a nuestro corazón. El aliento de Dios que dio vida a Adán en el huerto del Edén, ahora mismo nos sigue dando nueva vida a nosotros. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, y de nuevo hasta 3 veces pone este énfasis el apóstol, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Y aquí el griego usado para esta expresión enteramente preparado es exartizo. Era un verbo que se utilizaba en la marina. Cuando equipaban un barco para un largo viaje, se usaba este verbo, exartizo. Quería decir que ese barco debía tener todo lo que necesitara para emprender ese viaje. Por supuesto, agua, alimento, grano, pero también cuerdas, sogas, también tela por si se rompían las velas y había que hacer unas nuevas. Entonces, cuando ese barco estaba perfectamente preparado para lo que se pudiera encontrar en el viaje, usaban esta expresión, exartizo. Y ahora Pablo lo está usando para nosotros, para que el hombre de Dios, exartizo. ¿Para qué? Para lo que te encuentres en la vida, hermano. Tienes la palabra de Dios que te equipa. No sabemos qué vamos a encontrarnos. ¿Con qué luchas, con qué dificultades, con qué pruebas nos vamos a encontrar? Pero en la palabra de Dios nos equipa perfectamente y completamente para ese viaje, el viaje de la vida cristiana, para cualquier situación en la que nos podamos encontrar. Y para toda buena obra, dice también, para toda buena obra, en cualquier circunstancia que nos encontremos, en situaciones buenas y no tan buenas, cuando hay días fáciles y cuando hay días difíciles, cuando hay gozo, cuando hay tristeza, la palabra de Dios nos equipa para toda buena obra, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las dificultades. Por tanto, la palabra de Dios es suficiente para ese viaje de la vida cristiana. Repito, como decía ayer, la palabra no es suficiente para aquello que no se propone. La palabra de Dios no es suficiente para una receta de comida japonesa. La palabra de Dios no es suficiente para construir un puente sobre la ría.
La palabra de Dios no es suficiente para reparar mi coche, porque no es la intención de la palabra de Dios, no es su propósito. El propósito de la palabra de Dios es equiparnos para toda buena obra, para la gloria del Señor. Y entonces sí, dice el apóstol, que nos ha sido dado todo lo necesario para la vida y la piedad. Para eso es suficiente. Por tanto, necesito la palabra de Dios. Todo lo necesario para vivir una vida santa, obediente delante del Señor. La Biblia nos instruye para ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen ciudadano, un buen cristiano, para tratar con mi ira, para tratar con la tristeza, para tratar con los temores. La palabra del Señor habla a nuestros corazones. Si hay algo en lo cual Dios puede ser glorificado en nuestra vida, la palabra de Dios nos da esos recursos para que sea una realidad. 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre y en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Quisiera ahora compartir con vosotros una sencilla, llamémosle, estrategia o forma de pensar para entender de nuevo el tema de la suficiencia. Hablábamos en el día de ayer, los que estabais, que no puedo acercarme a la palabra de Dios como una enciclopedia, ¿verdad? Porque no es una enciclopedia. Estamos acostumbrados a la Wikipedia y a Google, ponemos una palabra y sale el tema. La palabra de Dios no funciona así. No nos ha sido dada ni siquiera como una teología sistemática, con todos los temas ordenaditos. Es una teología bíblica. Yo necesito leer la palabra, meditar la palabra e interiorizar la palabra hasta que, como Spurgeon decía de Bunyan, corra por mis venas biblina. La palabra de Dios no es una teología sistemática. La palabra de Dios no es una enciclopedia. La palabra de Dios son unos lentes que yo me he de poner. Necesito ver la vida desde la óptica de Dios. Así como Adán escuchaba la voz de Dios y su vida cobraba sentido porque Adán no sabía lo que hacía, Dios creó a Adán y entonces Dios empezó a instruir a Adán, cultiva el huerto, le da a su esposa y dice, esta es tu esposa, multiplicaos, sojuzgad la tierra. Dios instruye a Adán porque Adán no sabe qué hacer por sí mismo. Nosotros aún hoy necesitamos escuchar la voz de Dios para que nuestra existencia cobre sentido y sepamos qué hacer, dónde ir, dónde está la solución a nuestras luchas. Por tanto, la palabra de Dios no es una enciclopedia, son unos lentes y necesitamos de esa inteligencia espiritual para acercarnos a la palabra de Dios. Una sencilla estrategia. Aquellos que sois músicos vais a disfrutar más de la ilustración que voy a usar ahora, porque vamos a comparar un poco la Biblia con la música. Igual como en la música, cuando escuchas una canción, enseguida encuentras la melodía. De hecho, cuando vamos por la calle tatareando una canción, tatareamos la melodía, ¿verdad? Es lo que enseguida es reconocible. La melodía es evidente, la melodía es obvia, la melodía es lo que se escucha de forma clara, directa. Hay temas en la palabra de Dios que son así, son como la melodía. Hay temas en la palabra de Dios que son como escuchar una trompeta en medio de la noche. Son claros, evidentes. Y rápidamente somos capaces de acudir a un versículo, a un pasaje, a una historia e ilustrar aquella verdad de la palabra de Dios. No matarás, no cometerás adulterio. Hay temas que son claros, directos de parte de la palabra de Dios, como la melodía en una canción. Ahora, segundo ejemplo, no todo en una música es melodía. Debajo de la melodía hay otras notas sonando, ¿verdad? Es lo que llamamos armonía. Y si realmente no pones tu oído atención a ello, no te das cuenta de la armonía. Y hay un bajo que está sonando, y hay otro instrumento allá, y hay un clarinete, y hay diferentes canciones, y hay acordes,
quisiera comparar esa armonía con algunos principios en la palabra de Dios que nos son dados, pero necesitamos aplicarlos, desgranarlos y ponerlos en marcha en cientos de otras circunstancias. Es como escuchar una orquesta en la cual tenemos que ver dónde está cada uno de sus instrumentos. De nuevo, poniendo un ejemplo que creo que he mencionado, ¿qué le aconsejarías a un padre de familia que claramente está teniendo favoritismo hacia uno de sus hijos? Coges la Biblia, abres tu concordancia, buscas un versículo que diga no tendrás favoritismos entre tus hijos y no lo encuentras. Entonces, frustrado, dejas la Biblia y dices, la palabra no es suficiente. Pero la palabra de Dios habla respecto a ese tema y trae consejo y aliento a esos padres que están luchando con eso. No hay un versículo que diga no tendrás favoritismos con tus hijos, pero Efesios 6:4 sí dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La palabra de Dios nos da principios generales y el Señor nos tiene que dar sabiduría para ese principio general, aplicarlo a cientos de diferentes circunstancias en nuestra vida. ¿Qué significa no provoquéis a ira a vuestros hijos? Que no tengas favoritismos entre ellos, y vemos la historia de Jacob con José y con sus hermanos, es una forma de provocarles a ira. Que no des órdenes porque sí, porque lo digo yo, y un golpe a la mesa, eso es provocar a ira a tus hijos. Que no pidas imposibles cuando damos órdenes una detrás de otra. Un niño de 3 años les das 5 órdenes seguidas y a duras penas se acuerda de la primera, ¿verdad? Y además va hacia la habitación para cepillarse los dientes, ponerse el pijama y ha visto un juguete fuera de lugar y ya se ha distraído. Estamos pidiendo imposibles. Que no te aires con ellos. Que no castigues si no ha habido desobediencia. Ese principio general, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, tiene cientos o miles de aplicaciones posibles. ¿Estamos esperando que la palabra del Señor tenga un versículo para cada una de ellas? Hay un versículo que diga, padres, no le pegues una patada al osito de peluche de tu hijo cuando lo encuentres por el pasillo. ¿Verdad que no hay un versículo para ello? Pero si yo voy paseando y veo el osito y digo, anda, aparta de aquí, y mi hijo de 3 años me ve, se pone a llorar porque piensa que he matado a su osito, ¿verdad? Esa patada a ese osito, perdonad lo casual o lo cotidiano del ejemplo, esa patada a ese osito es pecado en mi corazón. Estoy provocando a ira a mi hijo. ¿Me seguís? Así que la palabra de Dios no habla de cada situación concreta en la que yo me puedo encontrar en la vida, pero hay principios generales los cuales yo necesito leer, interiorizar y aplicar a cada situación concreta en la que yo me encuentro en la vida. No provoquéis a ira a vuestros hijos, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otro principio general. Quiere decir que debes ser un ejemplo de buen cristiano para ellos. Que seas consistente cuando corrijas, que muestres cariño y atención, que les ayudes a confesar sus pecados, que tú seas un ejemplo de cómo confiesas tus pecados y pides perdón, que les enseñes a pedir y dar perdón, que les enseñes a amar y obedecer a Dios. Todo eso está encerrado en esa expresión, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Sí, la palabra de Dios habla a nuestros corazones. Algunos temas son claros como una melodía, otros necesitamos desgranarlos como esa armonía. Y si me permitís otro ejemplo de lo que son esos principios generales, lo tenemos en Gálatas 5:19. Imagínate que alguien te pregunta sobre un tema tan espinoso como la pedofilia. Abres tu Biblia por la concordancia, buscas pedofilia y no sale nada. Y te frustras, dices, ay, la palabra de Dios no es suficiente, tendré que ir a buscar algún libro de psicología. Gálatas 5:19. Vamos a ver dónde está la pedofilia, ¿sí? Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son
las obras de la carne. Bueno, Pablo, si son manifiestas, ya no hace falta que nos pongas más ejemplos. Has dicho que son manifiestas. O sea, evidentes son las obras de la carne. El versículo se podía haber quedado ahí, ¿sí? Pero ¿qué hace Pablo? Nos pone algunos ejemplos. Cuidado, no todos. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, atención, y cosas semejantes a estas. ¿Dónde está aquí la pedofilia? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos damos cuenta de lo que está diciendo aquí el apóstol. Nos está poniendo algunos ejemplos. No es una lista exhaustiva. Nos está poniendo algunos ejemplos para que sintonicemos y entendamos de qué nos está hablando. Pero son manifiestas, son evidentes. Pudiera no haber puesto ningún ejemplo, pero nos da algunos. Y cosas semejantes a esta. Porque la Biblia no es una enciclopedia en la cual vamos a encontrar hasta el último término, hasta el último ejemplo, hasta la última ilustración. La Biblia no lo dice todo, pero sí habla sobre todo. De nuevo, la palabra de Dios lo que quiere no es que la usemos como un simple manual al cual buscamos ese versículo ideal para lanzarlo a nuestro aconsejado, a ver si acertamos. La palabra de Dios son esos lentes que Dios quiere que nos pongamos para ver la vida como Dios la ve, lo cual es una aproximación completamente diferente. Y cosas semejantes a estas. Así que, usando de nuevo el ejemplo de la música, hay temas como la melodía, muy evidentes. Hay temas como la armonía, necesitamos aplicar principios generales. Hay mucha más música de la que pensamos. Y hay otros temas que son como la pausa. Alguien dijo en una ocasión que lo más bonito de una pieza musical es la pausa. Yo creo que debía ser un flautista que se quedaba sin aire. Y dijo, ahora respiro un momento. Hay temas en los cuales nos parece que Dios guarda silencio. Parece que Dios guarda silencio. Y leemos la Escritura y decimos, Señor, ¿no dices nada sobre esto? Parece que Dios guarda silencio. Pero si podemos escuchar toda la música que hay alrededor, realmente nos daremos cuenta que Dios está hablando sobre ese tema. Deja que ponga un ejemplo sencillo. ¿Dice algo la palabra de Dios sobre el aborto? Cojo mi Biblia, busco en la concordancia, no abortarás, no encuentro el versículo. Me frustro. La Biblia no es suficiente. ¿Dice algo la palabra de Dios sobre el aborto? Mucho, ¿verdad? Pero necesito buscar toda la música que hay alrededor para darme cuenta de cuál es el mensaje de la palabra de Dios. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos. No hace falta que lo busquéis porque voy a citar varios versículos, pero para que veamos todo lo que hay alrededor. Mi embrión vieron tus ojos. Salmo 22, 10. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Isaías 49, 1. Jehová me llamó desde el vientre. Salmo 71, 6. En ti he sido sustentado desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. Lucas 1, 15. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Gálatas 1, 15. Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Job 3:16. ¿Por qué no fui escondido como un abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron tu luz? Salmo 51:5. En pecado me concibió mi madre. Éxodo 20:15. No matarás. Cuando ponemos todo eso junto, decimos, ay Señor, me hubiera gustado encontrar un versículo que dijera, no cometerás
aborto, pero cuando yo pongo toda esa música alrededor, digo, Señor, tu mensaje es claro, es evidente. ¿Cuántos temas así encontramos en las Escrituras? Que nos parece que no hay luz o que hay poca luz, pero realmente lo que necesitamos es reunir todo lo que la palabra del Señor está diciendo para darnos cuenta cómo habla respecto a muchos más temas de los que pensamos. Por tanto, que la palabra del Señor nos hable, que la palabra del Señor nos hable. Hermano, que te conforten los evangelios, que te exhorte el libro de Efesios, que te aliente Apocalipsis, que te corrija Proverbios, que te hable al corazón toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y habla a nuestras almas. Las vidas de Job, de Abraham, de Sansón, de Elías, de Jonás, de Ruth, de Timoteo. También mencionábamos ayer, saquemos partido de todas esas historias bíblicas. La Biblia está llena de hombres y mujeres pecadores, débiles, que son auténticos monumentos de la debilidad humana y monumentos de la gracia de Dios. Usemos las historias bíblicas para hablar a los corazones de aquellos a los que les estamos aconsejando. Vamos a leer juntos esta historia. Mira lo que el Señor hizo. ¿Ves similitud contigo? Por supuesto, el Señor habla a nuestra existencia. Al final, consejería bíblica no es encontrar un versículo clave, sino compartir la visión de Dios sobre la vida de la persona a la cual estamos ayudando. Es reorientar su existencia. Es literalmente como si cogiéramos su carita y la reorientáramos para que empezara a ver la vida de otra manera, como Dios la ve. Me gusta compararlo de nuevo con el ajedrez, porque si habéis aprendido a jugar ajedrez, todos nos acordamos cómo aprendimos a jugar ajedrez. Si quisieras participar en un campeonato de ajedrez y vieras la lista de los contrincantes y con quién te toca, David Barceló contra José Pérez. Ahí va, me toca contra José Pérez. No vas corriendo a la biblioteca del barrio a buscar un libro que se titule ¿Cómo ganarle al ajedrez a José Pérez? ¿Verdad? Desesperado, buscas por toda la biblioteca un libro así, no lo encuentras y ya estás, que te comes las uñas, ¿verdad? Ah, me va a tumbar, me va a vencer, no sé cómo ganarle a José Pérez. No es así como se gana una partida de ajedrez, ¿verdad? Uno se planta delante del tablero y aprende cómo se mueve el peón, cómo se mueve el alfil, cómo se mueve la torre. Uno aprende lo que es el enroque, aprende la defensa siciliana, va aprendiendo estrategias y luego te presentas al campeonato. No sabes con quién te va a tocar, no sabes si es muy bueno, no es tan bueno, si es tan novato como tú. Vas allí al tablón y mira, a ver, David Barceló contra José Pérez. Me ha tocado con José Pérez. Te plantas delante de José Pérez y ves que mueve y según lo que mueve dices, ahora yo muevo esto. Has interiorizado unas normas, no sabes con quién te vas a enfrentar, pero ahora tú ya piensas como un ajedrecista. ¿Me seguís? Así es la consejería bíblica, hermanos. Cuando tú, esto es lo fascinante y lo terrible de la consejería bíblica, cuando te sientas en el despacho y al otro lado de la mesa hay una persona, no sabes qué es lo que va a salir, no sabes qué va a poner sobre la mesa, pero necesitamos interiorizar la palabra de tal manera que pensamos bíblicamente sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre las finanzas, sobre la tristeza, sobre cualquier circunstancia en la que nos podemos encontrar. Hemos interiorizado la palabra de tal manera que pensamos bíblicamente sobre todos esos asuntos. Y según lo que la persona ponga sobre la mesa y según vamos conversando, nos damos cuenta cuáles son los grandes temas que necesitan ser direccionados e encaminados con la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos ser Biblias andantes y pensantes. Necesitamos que corra biblina por nuestras venas. Y no hay nada como la palabra de Dios, capaz de penetrar hasta lo más profundo del alma. Que podamos decir como el salmista, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén. Hasta aquí este tema que quería compartir con vosotros.